mi esposo murió hace un año. Mi suegra nos echó a mi hijo y a mí a la calle, bajo la lluvia. Estaba sentada en la parada del camión cuando llegó mi cuñada. Sube rápido, tienes que ver algo. Cuando lo vi, se me olvidó cómo respirar. Pero para entender cómo Lilia terminó en esa parada de autobús con un niño de 5 años y una bolsa con sus cosas, es necesario retroceder un año, a esa vida que le parecía sólida y estable, construida sobre cimientos de amor y confianza mutua. Aunque esos cimientos, como se descubrió después, llevaban mucho tiempo carcomidos por grietas que ella ni siquiera sospechaba. Arturo Hernández Garza era el director financiero del conglomerado agroindustrial de la familia, un vasto imperio de granos que su padre, don Ignacio Hernández Vargas, había construido durante 30 años. Empezó con una pequeña oficina de reventa de sorgo y terminó siendo una de las empresas agrícolas más grandes del norte de México. Silos en Cadereyta y Montemorelos, bodegas en las afueras de Apodaca, miles de hectáreas de campos de trigo que se extendían hasta el horizonte como olas doradas en agosto y como tierra negra y arada en la primavera. Maquinaria, contratos, cientos de personas a su cargo. Todo esto pertenecía a la familia Hernández y a sus 3 socios de toda la vida, Constantino Torres, Dionisio Domínguez y Mauricio Quintana. Los hombres eran amigos desde la universidad. Empezaron juntos en los turbulentos años 90 revendiendo sorgo en el mercado de abastos de Monterrey. Juntos se enriquecieron, juntos superaron crisis y juntos, como Lilia ingenuamente pensaba entonces, construyeron algo real, basado en una amistad de décadas y en la confianza mutua. Ella y Arturo se conocieron hacía 7 años en una exposición de diseño de interiores en Sintermex, a donde Lilia había ido recién contratada por un pequeño estudio en la Calzada del Valle. Había recibido su primer encargo importante, diseñar el stand de una constructora que planeaba entregar departamentos con acabados incluidos. Estaba nerviosa por cada detalle, revisando constantemente si las muestras de tela estaban bien colgadas y si las texturas del porcelanato estaban iluminadas de la forma más favorecedora. Cuando él entró a ver las opciones de acabados para la nueva oficina del conglomerado, alto, de hombros anchos, con una sonrisa abierta y la costumbre de mirar a su interlocutor directamente a los ojos, sin desviar la mirada, le pidió su opinión sobre la combinación de piedra gris con madera cálida. Y ella, por alguna razón, se soltó a hablar, aunque normalmente era tímida con los clientes y prefería responder con monosílabos, escondiendo la mirada tras el flequillo. Con él fue diferente. Escuchaba con tal atención que parecía que sus palabras sobre texturas y transiciones de color eran lo más importante que había oído en todo el día. 3 meses después se casaron, y 2 años más tarde nació Benjamín. La vida parecía haberse convertido en esa imagen con la que sueñan las chicas de pueblos pequeños mientras hojean revistas de moda. ¿Estás segura de que quieres entrar en esa familia?, le preguntó su amiga Verónica la víspera de la boda, mientras estaban sentadas en una pequeña cafetería y Lilia admiraba por 100ª vez su anillo, sencillo pero con un diamante auténtico que brillaba con un diminuto arcoíris a la luz. Los Hernández son ya sabes, otro mundo. Dinero, influencias, fiestas exclusivas. Vas a ser una extraña ahí. Arturo no es así, respondió Lilia entonces, y era verdad. Él realmente no era así. Doña Jimena, su suegra, desde el primer encuentro la miró como a una invitada inoportuna que se negaba a irse a pesar de todas las indirectas. Cortésmente, con una sonrisa gélida que nunca abandonaba sus labios pintados, le preguntó por sus padres. Murieron en un accidente cuando ella tenía 20 años. Un tráiler invadió el carril contrario en la carretera a Saltillo, y el coche de su padre quedó reducido a una masa de metal retorcido. Por sus hermanos y hermanas. No, se había quedado completamente sola. Por su educación. El CONALEP de Linares, en modalidad abierta porque tenía que trabajar. ¿Y su profesión? Cursos de diseño de interiores sonaba bien, pero en realidad significaba correr por tiendas de materiales y discutir sin fin con los maestros de obra. Cada respuesta de Lilia solo confirmaba el desalentador diagnóstico que su suegra le había hecho a primera vista. Solo se preocupa por su hijo, decía Arturo, abrazando a su esposa después de otra visita a casa de sus padres, cuando Lilia se sentaba en la cocina de su departamento rentado y desmenuzaba en silencio una galleta, incapaz de tragar un solo bocado. Dale tiempo, se acostumbrará. Lilia le dio tiempo, le dio 5 años. El tiempo no ayudó. Doña Jimena nunca pudo perdonarle a su hijo que hubiera elegido a una chica sencilla de Linares, sin contactos ni abolengo, que no era de su círculo, como dijo una vez, pensando que su nuera no la oía. Pero en aquel entonces, antes de todo eso, eran felices.
en su departamento rentado en un complejo residencial en San Jerónimo, con vistas al Cerro de la Silla y a un parque donde Benjamín corría todas las tardes con los niños vecinos, volviendo a casa con las rodillas raspadas y una sonrisa feliz. Arturo trabajaba mucho, quedándose hasta tarde en la oficina revisando informes financieros y hojas de cálculo. Pero los fines de semana siempre salían a algún lugar en familia. Hacían carne asada en la quinta de sus padres en Santiago, paseaban en lancha por la presa de La Boca, y Benjamín gritaba de emoción cuando su padre lo lanzaba al aire y lo atrapaba. Una vida normal y corriente, lo que Lilia había soñado desde niña en su pequeño departamento en Linares, donde su madre trabajaba como enfermera en 3 turnos y su padre arreglaba coches en un taller por una miseria, y el dinero nunca alcanzaba ni para zapatos nuevos para la escuela. Todo cambió en abril, 3 semanas antes del accidente, cuando Arturo, trabajando con los documentos financieros del conglomerado, descubrió algo que no debía haber visto. Regresó del trabajo más tarde de lo habitual, cerca de las 11 de la noche, aunque había prometido estar a las 9. Lilia ya había acostado a Benjamín, que había estado caprichoso exigiendo que su papá le leyera sobre dinosaurios, y estaba sentada en la cocina con su tableta, revisando catálogos de telas para un nuevo proyecto, una casa particular en la zona de Cumbres. Los clientes querían algo de estilo escandinavo. Arturo entró en silencio, sin llamarla como de costumbre. Se sirvió agua del filtro y bebió durante un largo rato, mirando por la ventana oscura, más allá de la cual parpadeaban las luces de la ciudad nocturna. ¿Qué pasó?, preguntó Lilia, dejando la tableta a un lado. Arturo, te conozco. Él se giró, y ella vio por primera vez en sus ojos algo parecido al miedo. No por él, sino por todo a la vez, por ellos, por Benjamín, por ese mundo que él consideraba seguro y que, a juzgar por su rostro, acababa de derrumbarse. Lilia, si algo me pasa, empezó, y su voz sonaba hueca, extraña. No digas eso, ni se te ocurra. No, escúchame, es importante. Si algo pasa, no confíes en ninguno de ellos. Ni en mi padre, ni en Torres, ni en Domínguez, en nadie. Busca a Juliana, mi hermana. Ella te ayudará. Prométemelo. Me estás asustando. ¿Qué pasó? Cuéntamelo. Se acercó, la abrazó tan fuerte que le costó respirar y le susurró al oído. No puedo, todavía no. Pero lo arreglaré todo, te lo prometo. Solo recuerda lo que te dije, por si acaso. Esa noche, Lilia no sabía que su marido había descubierto un esquema de malversación a gran escala. 300 millones de pesos desviados del conglomerado a través de proveedores fantasma y depositados en cuentas en el extranjero. No sabía que ya les había dado un ultimátum a los conspiradores y que, 3 días antes de su desaparición, le había enviado un correo detallado a su hermana Juliana, describiendo todo lo que había descubierto. En ese momento, ella simplemente lo abrazó de vuelta, sintiendo los latidos de su corazón, rápidos y angustiados. 3 días después, se fue a un rancho de caza cerca de Galeana con sus socios para celebrar el fin de la temporada, según le dijo Torres por teléfono, y nunca regresó. Esa mañana todo fue como siempre, incluso más normal de lo habitual. Benjamín se despertó temprano, a las 6 y pico, pidiendo caricaturas y cereal con leche. Arturo comía apresuradamente unos huevos revueltos, mirando el reloj y revisando el teléfono a cada rato. Llevaba puesta esa camisa de cuadros azules y grises que Lilia le había regalado en su último cumpleaños y una chamarra ligera de color asfalto mojado. El tiempo estaba cambiante. Abril en Monterrey es engañoso. Sol por la mañana, lluvia por la tarde. Vuelvo para el domingo, dijo en la puerta, echándose la maleta al hombro. Con una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Entonces ya no será sorpresa. Él sonrió, pero la sonrisa le salió algo forzada. Besó a Benjamín, que se le colgó encima pidiendo que lo llevara y prometiendo portarse bien. Luego, con cuidado, desprendió las manitas del niño y se acercó a su esposa. Se quedaron unos segundos en silencio, abrazados en medio del recibidor, mientras su hijo se movía impaciente a su lado. Ambos sentían algo, una pesadez en el aire, una sensación de que algo no estaba bien, pero ninguno se atrevió a decirlo en voz alta. Te amo, dijo él finalmente. Y yo a ti. Vuelve pronto. La puerta se cerró con un suave clic. Lilia oyó cómo bajaba las escaleras. Sus pasos se hacían cada vez más tenues. Luego el portazo de la entrada del edificio y el motor de su camioneta arrancando en el estacionamiento. Después, silencio. Una mañana de sábado normal, bañada por el sol de abril, en la que todavía se podía creer. El lunes llamaron de la policía. Una voz joven y oficial al otro lado de la línea, que claramente leía de un papel, pronunciaba palabras que no lograban formar frases coherentes. Accidente. Carretera nacional. Barranco cerca de Allende.
pendiente pronunciada. Unos 20 metros de altura. El vehículo se incendió al impactar. No se encontró el cuerpo. Lilia estaba de pie en medio de la cocina, descalza y con una camiseta vieja, mirando la taza de té a medio beber que Arturo había dejado en la mesa el sábado por la mañana. Blanca, con el borde desportillado y un semicírculo marrón en el fondo. No la había lavado en 2 días. Por alguna razón, le parecía importante no tocarla, como si eso significara algo. ¿Me está escuchando?, preguntaba la voz en el teléfono. Lilia tardó en darse cuenta de que era la 3ª o 4ª vez que lo repetía. Necesita venir para el reconocimiento bueno, para los trámites. No hay cuerpo, pero sí objetos personales, un reloj, una cartera quemada. Benjamín le tiraba del borde de la camiseta, mirándola desde abajo con sus grandes ojos cafés, los ojos de su padre. Mamá, ¿cuándo va a venir papá? Prometiste que traería una sorpresa. Ella no respondió. No podía. Las palabras se le habían atascado en algún lugar de la garganta, y en su lugar pugnaba por salir algo más, un grito o un aullido que reprimía con todas sus fuerzas para no asustar a su hijo. El funeral lo organizó su suegro una semana después en el Panteón del Carmen, con una misa en la Basílica de Guadalupe. Un ataúd vacío de madera clara, cubierto de flores, un sacerdote con voz monótona recitando el requiem y agitando el incensario, el humo dulzón del incienso y una multitud de gente vestida de negro. Socios, empleados del conglomerado, parientes lejanos, sus rostros se fundían en una mancha borrosa para Lilia. Torres, corpulento, con los ojos enrojecidos por el insomnio o las lágrimas, la abrazó en el panteón, envolviéndola en un olor a loción cara y algo más, coñac, al parecer. Aguanta, Lilia. Arturo y yo éramos como hermanos, nos conocíamos desde hace 20 años. No entiendo cómo pudo pasar. Conducía con mucho cuidado, nunca corría. Conocía esa carretera como la palma de su mano. Domínguez asentía a su lado, pálido y demacrado. Quintana se sonaba la nariz en un pañuelo blanco, dándoles la espalda. Los 3 parecían devastados por el dolor, y en ese momento Lilia se lo creyó, sin notar cómo intercambiaban miradas por encima de su cabeza. Doña Jimena lloraba más fuerte que nadie, aferrada a su esposo, que permanecía erguido e inmóvil, con un rostro tallado en piedra gris. «Tú tienes la culpa», gritó de repente, soltándose de su suegro y señalando a Lilia con un dedo con esmalte de uñas color vino. «Tú lo dejaste ir. ¿Qué clase de esposa deja que su marido se vaya de cacería con ese tiempo? Deberías haberlo detenido, haberlo retenido». «Jimena, para allá», dijo don Ignacio en voz baja, pero no se movió para detenerla. «No, no voy a parar. Si no fuera por ella, ahora estaría vivo». No lo cuidó, no lo valoró. Solo le interesaba nuestro dinero. Benjamín, que estaba junto a su madre con un trajecito negro nuevo que le quedaba un poco grande, empezó a temblar de pies a cabeza y rompió a llorar. No en silencio, como un niño, sino con un gemido desgarrador que hizo que la gente a su alrededor se apartara y alguna mujer soltara una exclamación de sorpresa. «Mamá, quiero ir con papá. Déjame ir con papá». «¿Por qué lo metieron en una caja?» Lilia lo apretó contra ella, tapándole las orejitas con las manos para que no oyera los gritos de su suegra, y por encima de su cabeza vio entre la multitud a Juliana, la hermana menor de Arturo, a quien apenas conocía. En 7 años de matrimonio se habían visto solo 5 o 6 veces en fiestas familiares, cenas de Navidad, cumpleaños de su suegro. Juliana trabajaba en una agencia de publicidad, vivía sola y se mantenía al margen de la familia. Ahora estaba de pie, un poco apartada de la multitud. Delgada, pelirroja, con un sencillo vestido negro sin joyas, no miraba el ataúd con flores, sino a los 3 socios de su padre. Miraba con atención, estudiándolos, entrecerrando los ojos como si estuviera calculando algo en su mente o memorizando. Luego se fue, sin acercarse a Lilia para darle el pésame, sin dejarle su teléfono, sin decir una palabra. Simplemente desapareció, se disolvió entre la gente junto a las puertas del panteón. Y durante los meses siguientes, Lilia no se acordó de ella. Tenía demasiado dolor propio como para pensar en su extraña cuñada. Pero Juliana, esa misma noche, releyó el correo de su hermano, enviado 3 días antes del accidente, y comprendió que no se creía ni una palabra de la versión oficial. Recordaba que Arturo era un conductor experto, precavido hasta la exageración, y un accidente en una carretera que conocía, por la que había pasado cientos de veces, no encajaba con él. No encajaba en absoluto. Después del funeral, la vida de Lilia no terminó. Simplemente perdió su forma, se convirtió en una niebla densa e interminable, sin rumbo ni sentido. No podía trabajar. Las manos no le obedecían, los pensamientos se le dispersaban.
Olvidaba lo que quería decir a mitad de una frase. Renunció al estudio de diseño, incapaz de soportar las miradas compasivas de sus colegas. Se despertaba a las 3 de la mañana por pesadillas en las que Arturo la llamaba desde algún lugar en la oscuridad, desde debajo de la tierra o del agua, y ella no podía moverse, con los pies pegados al suelo. Benjamín dejó de dormir por las noches. Se quedaba acostado con los ojos abiertos, mirando al techo, y si se dormía, se despertaba gritando, empapado en sudor. Empezó a mojar la cama, algo que no le pasaba desde los 3 años, y tenía ataques de histeria por cualquier tontería. Se le caía una cuchara y lloraba media hora, no encontraba su dinosaurio de juguete y destrozaba su cuarto. La taza para la leche no era la correcta y se tiraba al suelo, ahogándose en sollozos. La psicóloga del centro de salud, una mujer cansada con una bata arrugada, dijo, reacción traumática a la pérdida de una figura adulta significativa. Necesita terapia a largo plazo, mínimo 1 año, mejor 2. La terapia costaba dinero, y cada semana había menos. Sin Arturo, Lilia no era nadie, una mujer sin profesión, sin ingresos, sin apoyo. El sueldo de él representaba el 90% del presupuesto familiar. El seguro de vida no lo pagaron porque no había cuerpo. Oficialmente, estaba desaparecido en combate. Según la ley, se podía solicitar la declaración de fallecimiento después de 6 meses si las circunstancias amenazaban la vida. Pero cuando Lilia intentó hablar con un abogado, se topó con un muro. La familia Hernández, a través de sus abogados, inundó el juzgado con peticiones para suspender el proceso, exigiendo que continuara la búsqueda y presentando informes sobre una supuesta investigación en curso. Lilia no tenía ni el dinero ni las fuerzas para litigar contra ellos durante años. Entiéndalo, le decía el abogado, un hombre mayor en una oficina estrecha en el centro, atestada de carpetas y códigos. Sin el certificado de defunción, usted no tiene derecho a la herencia, ni a una parte del negocio, a nada. Y los padres de su esposo son las principales partes interesadas en el caso judicial para declararlo fallecido. Si ellos se oponen al procedimiento. Pero es absurdo, Lilia se aferró a su bolso, sin notar cómo las asas de cuero se le clavaban en las palmas. La camioneta se quemó. No se ha comunicado en casi 2 meses. ¿Qué esperanza hay? La ley es la ley. Solo puedo aconsejarle que espere o que llegue a un acuerdo pacífico con la familia. No hubo acuerdo. Y no había nada que esperar. La renta del departamento, 40,000 pesos al mes, los servicios, la comida, las medicinas para Benjamín, que empezó a enfermarse cada 2 semanas. La deuda con la casera por los últimos meses crecía como una bola de nieve. Para agosto, Lilia tuvo que mudarse, empacando toda su vida en unas cuantas cajas y maletas. Sus amigos, los pocos que tenía, se fueron distanciando uno a uno. No por maldad, no por traición. Simplemente les resultaba incómodo estar cerca del dolor ajeno, de ese agujero negro que parecía absorber todo a su alrededor. Verónica, la misma amiga que le había desaconsejado casarse con un Hernández, la visitó un par de veces las primeras semanas, le llevaba comida, la abrazaba, la dejaba llorar en su hombro. Pero luego sus visitas se hicieron más raras, sus mensajes más cortos, más formales. ¿Cómo estás? Ánimo, eres fuerte. Y luego, silencio durante una semana, un mes. Cuando ya no tenía a dónde ir, cuando la dueña del departamento le exigió que desalojara en 3 días, llamó doña Jimena. Lilia, su voz en el teléfono sonaba inusualmente suave, casi maternal. Ignacio y yo hemos pensado debes estar pasándolo muy mal ahora. Por Benjamín, al fin y al cabo es nuestro nieto, la sangre de nuestro hijo. Estamos dispuestos a recibirlos en nuestra casa. Temporalmente, claro, hasta que te recuperes y encuentres trabajo. Lilia guardó silencio, apretando el auricular contra la oreja hasta sentir dolor. En el sofá hundido, Benjamín lloraba de nuevo, en silencio, sin esperanza, con la cara hundida en un cojín que aún conservaba el olor de su vida feliz anterior. Lilia, ¿me oyes? Hola. Sí, dijo ella finalmente, porque no había otra opción, porque no tenía a dónde ir, porque su hijo necesitaba un techo sobre su cabeza. Gracias, iremos. En ese momento, le pareció un acto de misericordia, una mano tendida para sacarla del abismo en el que caía. Entonces aún no comprendía que mudarse a la mansión de los Hernández en una exclusiva colonia de San Pedro Garza García sería el comienzo de una pesadilla completamente diferente, una de humillación y explotación sistemáticas de la que, durante un año entero, le pareció que no había escapatoria. La mansión de los Hernández recibió a Lilia y a Benjamín con un alto portón de hierro forjado con monogramas dorados, césped impecable, y tuyas recortadas a lo largo del camino de entrada. La casa de 3 pisos, de ladrillo rojo,
Se erigía sobre las demás construcciones de la exclusiva colonia. Todo allí gritaba dinero, desde los escalones de mármol del porche hasta los muebles italianos del salón, desde las lámparas de araña de cristal hasta los jarrones de anticuario en nichos especiales. Lilia, al cruzar el umbral con una maleta gastada y su hijo aferrado a su mano, se sintió inmediatamente como un elemento extraño en ese espacio meticulosamente diseñado, una mancha en el impecable cuadro de la opulencia ajena. Los primeros días transcurrieron en un extraño estupor. Doña Jimena fue casi amable, le mostró la casa y les asignó una habitación en el tercer piso, bajo el techo, pequeña, con una ventana estrecha que daba al patio, pero limpia y con 2 camas. Benjamín incluso se animó un poco al ver el enorme jardín con columpios y un kiosco. Lilia se permitió creer que todo mejoraría. La ilusión se hizo añicos al 4.º día. Lilia. La voz de su suegra resonó a las 6 de la mañana, cuando ella todavía dormía, agotada por el insomnio. El desayuno no se va a preparar solo. Don Ignacio se levanta a las 7 y está acostumbrado a su avena caliente con frutos secos, huevos tibios y jugo recién exprimido. Las naranjas están en el refrigerador. Sí, claro. Lilia se levantó de un salto, enredándose en la cobija, sin entender muy bien dónde estaba. Y después del desayuno, te encargas del salón. Suelos, ventanas, el polvo de las cornisas. A las 2 vienen mis amigas a tomar el té y no quiero avergonzarme por el estado de la casa. Así comenzó su nueva vida. Levantarse a las 5 de la mañana, preparar el desayuno para su suegro y su suegra, limpiar una casa de 3 pisos y 400 metros cuadrados, lavar, planchar, cocinar la comida, limpiar de nuevo, preparar la cena, lavar los platos. A las 10 de la noche, Lilia apenas se mantenía en pie, y a las 6 de la mañana todo volvía a empezar. No le pagaban un solo peso. Se consideraba que el techo sobre su cabeza y la comida en la mesa eran el pago por su trabajo. «Mamá, ¿por qué siempre estás trapeando?», preguntaba Benjamín, viéndola arrastrarse de rodillas con un trapo por el interminable parqué del salón. «Porque hay que ayudar a la abuela, mi amor. Pero la abuela es mala, no me quiere». Lilia no sabía qué responder, porque su hijo tenía razón. A finales del primer mes, doña Jimena le quitó el teléfono móvil con el pretexto de que no había por qué perder el tiempo en esos internets y redes sociales, cuando había tanto trabajo en casa. Lilia intentó protestar, pero su suegra la cortó en seco. «Vives en mi casa, comes mi comida, duermes en mis sábanas. Ten la amabilidad de seguir mis reglas». Y Lilia se calló, porque no tenía a dónde ir y fuera ya empezaba a hacer frío, y Benjamín había vuelto a toser por las noches. Pero el que peor lo pasaba era su hijo. Se le prohibía correr, saltar, hablar en voz alta, jugar con la pelota en el jardín, reírse en la mesa. «Los niños bien educados se comportan en silencio», repetía doña Jimena a la menor oportunidad. Cuando Benjamín se olvidaba y empezaba a correr por el pasillo, como cualquier niño normal de 5 años, su abuela lo alcanzaba con una cuchara de madera en la mano. «Las manos», ordenaba ella, y el niño, que ya sabía que la resistencia era inútil, extendía las palmas. 3 golpes, a veces 5. Rayas rojas en los dedos infantiles que Lilia luego untaba con crema, susurrando algo para calmarlo mientras Benjamín se ahogaba en lágrimas silenciosas. «Doña Jimena, por favor», no aguantó Lilia un día. «Es solo un niño. Los niños necesitan moverse. Es normal». «¿Normal?». La suegra arqueó una ceja. «Tu hijo tiene ataques. Está endemoniado. ¿Has visto cómo grita por las noches? ¿Cómo tiene berrinches por cualquier tontería? No es un niño normal. Es un enfermo mental, y su lugar está en un internado para niños con problemas, no en una casa decente. Sufrió un trauma, perdió a su padre. Muchos niños pierden a sus padres. No todos se vuelven incontrolables. Está en la sangre, Lilia. Tu sangre». Se lo dije a Arturo desde el principio, que estaba cometiendo un error. Don Ignacio nunca intervenía. Aparecía para el desayuno, comía en silencio mientras revisaba algo en su teléfono, y luego se iba en su enorme camioneta todo el día. Reuniones, negocios, asuntos de los que no se hablaba en casa. Regresaba para la cena, comía de nuevo en silencio, asintiendo a veces a los comentarios de su esposa, y se retiraba a su despacho en el 2.º piso, de donde salía olor a puro. En todo el año, no le dirigió a Lilia ni 10 palabras, ni miró a su nieto más de un segundo. Su silencio era una forma de violencia, fría, calculada, impenetrable. Los meses se arrastraban, idénticos, grises, sin esperanza. El verano dio paso al otoño, el otoño al invierno, el invierno a la primavera, y de nuevo al otoño. Lilia ya no recordaba cómo era antes de todo esto.
La mujer que amaba elegir telas y discutir con los maestros de obra, que se reía cuando Arturo le hacía cosquillas por las mañanas, que soñaba con su propio estudio de diseño, esa mujer había desaparecido, disuelta en un sinfín de suelos fregados y lágrimas silenciosas por las noches. Y entonces llegó octubre, y todo terminó por culpa de un jarrón. Benjamín jugaba en el salón, simplemente corría como cualquier niño de su edad, fingiendo ser un avión y zumbando para sí mismo. Lilia estaba en la cocina, pelando papas para la cena, y no vio cómo su hijo, con los brazos extendidos como alas, golpeó el pedestal en una esquina de la habitación. Solo escuchó el estruendo y el grito de su suegra, un grito tan agudo y lleno de furia que la papa se le resbaló de las manos y rodó por el suelo. Cuando entró corriendo al salón, Benjamín estaba de pie en medio de cientos de fragmentos de porcelana, pálido como el papel, mientras doña Jimena avanzaba hacia él, con el rostro desfigurado por un odio tal que el niño retrocedió. Tú, lo hiciste a propósito. ¿Sabes cuánto costaba esto? Talavera del siglo XIX. 1.200.000 pesos. Fue sin querer, susurró Benjamín. Abuela, fue sin querer, por favor. Doña Jimena. Lilia se interpuso entre ellos, cayendo de rodillas directamente sobre los trozos, sin sentir cómo los bordes afilados se le clavaban en la piel a través de los delgados pantalones de casa. Perdón, se lo suplico, yo lo pagaré. Conseguiré el dinero. Haré lo que sea. Pero no lo toque. No tiene la culpa. Es un niño. Pagarlo. La suegra soltó una carcajada, y esa risa fue peor que un grito. ¿Con qué lo vas a pagar, miserable? En un año has ganado 0 pesos. Eres una parásita, una arrimada, y tu cachorro es igual, un niño anormal cuyo lugar está en un internado. Por favor, Lilia levantó la cabeza, tragándose las lágrimas, aunque sea hasta mañana. Afuera está lloviendo, hace frío. Déjenos pasar la noche y mañana nos vamos, lo juro. Fuera. Ahora mismo, los dos. No quiero volver a verlos. Ante el ruido, bajó don Ignacio en bata de casa, con una copa de coñac en la mano. Miró a su nuera, arrodillada entre los añicos, a su nieto sollozando, a su esposa con la mano levantada. Miró durante unos largos segundos. Luego, en silencio, se dio la vuelta y subió. El crujido de sus pasos en la escalera fue la sentencia final. Doña Jimena los empujó físicamente fuera de la puerta. A Lilia, que apenas tuvo tiempo de agarrar sus chamarras del perchero, y a Benjamín, que hipaba de terror y se aferraba a su madre. El portón de hierro forjado de la colonia se cerró tras ellos con un pesado estruendo, y el guardia de la caseta se dio la vuelta, fingiendo no ver a una mujer con un niño caminando a tientas en la oscuridad bajo la lluvia torrencial. El viento de octubre que bajaba de la sierra calaba hasta los huesos. Lilia caminaba sin ver el camino, arrastrando de la mano a su hijo que tropezaba, mientras la lluvia le azotaba la cara, mezclándose con sus lágrimas. Parecía que el mundo entero se había reducido a esa oscuridad húmeda y a ese frío que se colaba bajo su chamarra empapada. Los coches pasaban a toda velocidad, salpicándolos con el agua sucia de los charcos. Ninguno se detuvo, nadie miró. Finalmente, a lo lejos, apareció el techo de una parada de autobús a la salida de la colonia. Lilia arrastró a su hijo hasta la banca de metal, lo sentó y lo abrazó, intentando calentarlo con su propio cuerpo. Mamá, tengo frío, susurraba Benjamín, castañeteando los dientes. Mamá, ¿a dónde vamos? Mamá, ya no voy a correr. Te lo juro, dile a la abuela que ya no lo haré. SHHH, mi amor, SHHH, todo va a estar bien. Lo decía, pero ella misma no creía ni una sola de sus palabras. Sin dinero, sin teléfono, sin amigos, sin parientes, sin un lugar a donde ir. La policía no ayudaría. Echar a una nuera de casa no es un delito. Podía sentarse allí hasta la mañana, ¿y luego qué? ¿Un refugio para indigentes? ¿Un albergue con un niño de 5 años? Fue entonces cuando un coche se detuvo junto a ellos, uno pequeño, plateado, salpicado de lodo. La ventanilla bajó y Lilia vio un rostro que no reconoció de inmediato. Pelo corto teñido de rubio platino, pómulos afilados por la delgadez, una mirada tensa. Sube, rápido, dijo Juliana, la hermana de Arturo, a quien Lilia no había visto desde el funeral hacía un año. Tienes que ver algo. Juliana, ¿de dónde? Luego. Sube. Pon al niño en el asiento de atrás, hay una cobija. Lilia no discutió. Metió a Benjamín en el coche. Subió ella y el calor del interior la envolvió de tal manera que casi se echó a llorar de nuevo. Juliana arrancó sin decir una palabra, y solo después de unos minutos, cuando las luces de la colonia quedaron atrás, le dijo por encima del hombro. Sabía que te iba a echar. La pregunta era cuándo.
¿Nos estuviste vigilando? A ellos, a la mansión. Llevo 3 meses. Todas las noches después del trabajo, esperaba el momento. ¿Qué momento? Juliana, no entiendo nada. En lugar de responder, Juliana se dirigió hacia el centro de la ciudad y 20 minutos después se estacionó en una calle de San Pedro, frente a un restaurante con grandes ventanales y una cálida luz en su interior. Mira, dijo, señalando una de las mesas. Lilia miró y se le olvidó cómo respirar. En la mesa estaban sentados Torres, Domínguez y Quintana, los mismos amigos de Arturo que habían llorado en su funeral. Reían, chocaban sus copas de vino caro, y sus rostros eran los de personas que celebran una victoria. Y entonces se les unió un cuarto hombre, don Ignacio Hernández Vargas en persona, con un abrigo caro y un sobre grueso en la mano. Le pasó el sobre a Torres, quien miró dentro, asintió satisfecho, y los 4 levantaron sus copas en un brindis festivo. ¿Qué significa esto? Susurró Lilia. Significa, Juliana se volvió hacia ella, y en sus ojos había algo que le provocó un escalofrío, que Arturo podría estar vivo. Y creo que sé dónde lo tienen. El departamento de Juliana, en la zona de Cumbres, se había convertido en un cuartel general de investigación. Las paredes estaban cubiertas de mapas de Nuevo León, fotografías, impresiones de documentos e hilos rojos que conectaban rostros y lugares. Benjamín, alimentado y envuelto en una cálida cobija, se durmió en el sofá, y las mujeres pudieron hablar libremente. Arturo me escribió 3 días antes de desaparecer. Juliana le entregó una copia impresa del correo electrónico. 300 millones de pesos desviados del conglomerado a través de proveedores fantasma. Mi padre, Torres, Domínguez, Quintana todos están metidos. Arturo les dio un ultimátum, o devolvían el dinero o iría a la fiscalía. Y no lo mataron. Ese es el punto. Contraté a un detective privado, Elías Valdés, un exagente de la policía judicial. Lleva 3 meses siguiendo a Torres. Cada 2 semanas, va a una finca abandonada en el municipio de General Bravo, en medio de la nada. Lleva cajas de comida, medicinas, ropa. ¿Para qué llevar provisiones a un lugar abandonado si no hay nadie allí? Lilia miró el mapa, el círculo rojo a 200 kilómetros de Monterrey, y sus pensamientos se negaban a formar algo coherente. ¿Por qué no matarlo? Preguntó finalmente. ¿Para qué mantenerlo vivo? Porque un Arturo muerto significa una investigación, un seguro de 15 millones para ti y una parte del conglomerado para Benjamín. Un desaparecido no significa nada. Ni para ti, ni para tu hijo. Lo controlan todo. Un año entero, Lilia cerró los ojos y las lágrimas brotaron por sí solas. Ha estado allí un año entero, y yo. Tú no lo sabías. Nadie lo sabía, Juliana le puso una mano en el hombro. Pero ahora lo sabemos, y lo vamos a sacar de ahí. ¿Y la policía? La policía no moverá un dedo sin pruebas concretas. Para cuando el caso llegue a los tribunales, pasarán meses, y él podría no sobrevivir. Juliana sacó de un cajón un mapa de la zona con anotaciones, un plano de la finca hecho con imágenes de satélite y fotos de 2 guardias tomadas a distancia. Valdés aceptó ayudar. Tiene contactos, tiene armas, tiene experiencia, pero será ilegal, peligroso. Podríamos acabar en la cárcel o con una bala. No me importa. Juliana la miró fijamente, estudiándola. ¿Estás segura? Es mi esposo. Lilia se secó las lágrimas y se enderezó. Algo en su mirada había cambiado. Un año de humillaciones había consumido su miedo, dejando solo terquedad. Un año aguanté porque pensé que no tenía opción. Ahora la tengo. Juliana asintió y tomó el teléfono. Elías, estamos listas. Sí, ella está de acuerdo. Mañana a las 6 de la mañana, ¿cómo quedamos? Dejaremos a Benjamín con su vecina, me dijo que no hace preguntas. Lilia miró a su hijo dormido, su rostro tan parecido al de su padre, y por primera vez en un año no sintió miedo ni desesperación, sino algo completamente diferente. La claridad que llega cuando ya no tienes nada que perder. Las 2 semanas de preparación se hicieron eternas, cada día se arrastraba, lleno de expectación y del temor de que todo se viniera abajo en el último momento. Elías Valdés, un hombre de 52 años con el rostro curtido por el sol y los ojos tranquilos de alguien que en 20 años en la policía judicial había visto cosas que la gente normal solo ve en las películas. Llegaba cada noche al departamento de Juliana con nuevos mapas, esquemas y fotografías. Hay 2 guardias, decía, extendiendo sobre la mesa las fotos tomadas a gran distancia. Ambos exguardias de seguridad privada, despedidos por abuso de autoridad. Están armados, pero relajados. Ha pasado un año, nadie ha estado buscando. Creen que están a salvo. Esa es nuestra ventaja. ¿Y si hay más? Preguntaba Juliana,
examinando los contornos borrosos de los edificios en la imagen satelital. Entonces improvisamos. Pero según mis observaciones, son 2 afuera y, como mucho, 1 adentro. Torres llega cada 2 semanas con provisiones. Su próxima visita es en 3 días. Eso significa que vamos mañana por la noche. Lilia escuchaba en silencio, las palabras la atravesaban dejando solo un residuo seco de hechos. Una finca a 200 kilómetros de la ciudad. Un rancho abandonado en medio de la llanura. Ni un alma en kilómetros a la redonda. El lugar perfecto para esconder a una persona. O para matarla. La última noche antes de la operación, Valdés sacó un bulto pesado de su maleta y lo puso sobre la mesa frente a Lilia. Una 9 milímetros. 8 balas en el cargador. El seguro está aquí. Lo quitas con el pulgar. Apunta al torso, no a la cabeza. Más posibilidades de acertar. Lilia desenvolvió el trapo y tomó la pistola. El metal estaba frío y era sorprendentemente pesado, y ese peso le oprimió algo por dentro. ¿De dónde sacaba un exagente un arma de fuego? No preguntó. No quería saber. Nunca he disparado. Espero que no tengas que hacerlo. Pero si tienes que, no pienses, solo aprieta el gatillo. A la mañana siguiente, antes de irse, Lilia entró en la habitación donde dormía Benjamín, arropado con una vieja cobija de la vecina. Una anciana llamada Tamara a quien Juliana había convencido para que cuidara del niño sin hacer preguntas. Su hijo se despertó con su caricia y parpadeó con ojos soñolientos. «Mamá, ¿a dónde vas?» «Tengo que salir un rato, mi amor». «¿Te quedarás con la tía Tamara?» «Sí». «¿Y papá?» La tía Juliana dijo que papá podría estar vivo. ¿Es verdad? Lilia se sentó en el borde de la cama y le acarició la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta. Eso espero, mi vida. Voy a buscarlo. Lo vas a encontrar, dijo Benjamín con la certeza que solo tienen los niños. Eres una mamá muy fuerte. El viaje hasta el municipio de General Bravo duró casi 4 horas. Primero por la autopista, luego por caminos de terracería donde la vieja camioneta de Valdés, con su potente motor, saltaba en los baches con tal fuerza que Lilia se mordió la lengua hasta sangrar. La noche de noviembre cayó sobre la llanura como un manto de oscuridad impenetrable. La niebla se arrastraba sobre la tierra en jirones blanquecinos, y los faros solo arrancaban de la oscuridad unos pocos metros de camino. A las 2 de la mañana llegaron al lugar. Valdés apagó el motor a 1 kilómetro de la finca y continuaron a pie, hundiéndose en el lodo hasta los tobillos. A su alrededor no había ni una luz, ni un sonido, solo el viento que mecía la hierba seca y, a lo lejos, el ladrido de un perro o el aullido de un coyote. La finca surgió de la oscuridad de repente. Edificios semiderruidos de un antiguo rancho, siluetas de silos abandonados, esqueletos oxidados de cosechadoras, una tenue luz amarilla en las ventanas del edificio principal y 2 camionetas junto a la entrada. «Esperen aquí», susurró Valdés, y se desvaneció en la oscuridad. Los 20 minutos de espera parecieron una eternidad. Lilia estaba de pie, con la espalda pegada a la pared fría de un silo, sintiendo como la pistola en el bolsillo de su chamarra tiraba de la tela. A su lado, Juliana respiraba de forma rápida y superficial. Finalmente, la silueta de Valdés emergió de la oscuridad. 2 afuera, fumando en el porche. 1 adentro, en el primer piso. Se oyen voces arriba. Alguien está hablando. Entramos por la ventana de atrás. Entraron por una ventana rota de la cocina, intentando no hacer ruido, aunque los cristales rotos crujían bajo sus pies con un sonido traicioneramente fuerte. La escalera al segundo piso rechinaba a cada paso, y Lilia pisaba en el borde de los escalones, recordando el consejo de alguna película. Un pasillo arriba, 3 puertas, una de ellas con un candado por fuera. Valdés se llevó un dedo a los labios, sacó su pistola y apuntó al candado. El disparo, en el espacio cerrado, retumbó en sus oídos con tal fuerza que Lilia casi gritó. El candado saltó, la puerta se abrió de una patada y, bajo la luz amarilla de una bombilla desnuda, lo vio. Arturo estaba encadenado a una cama de metal. Estaba tan delgado que las costillas se le marcaban a través de la camisa sucia. Una larga barba canosa le cubría la mitad de la cara, y tenía moretones y cicatrices en los pómulos. Levantó la cabeza al oír el ruido, y sus ojos, esos mismos ojos cafés que ella había amado durante 7 años, la miraron con incredulidad y una esperanza demencial. «Lilia», graznó. ¿De verdad eres tú?» Ella se abalanzó hacia él, cayó de rodillas junto a la cama y lo abrazó, sintiendo bajo sus dedos los huesos afilados y el temblor de su cuerpo. «Soy yo, estoy aquí. Te vamos a llevar a casa». Valdés ya estaba trabajando en la cadena, y un segundo disparo, que rompió un eslabón, los despertó a todos. Abajo se oyeron gritos, pisadas,
el sonido de armas siendo cargadas. «Vámonos», gritó el detective. «Rápido». Arturo no podía caminar. Las piernas no le respondían después de meses encadenado. Lilia y Juliana lo sujetaron por los brazos y lo arrastraron hacia la escalera. En el descansillo apareció un guardia con una pistola, pero Valdés lo noqueó de un culatazo antes de que pudiera disparar. Salieron por la cocina, por la ventana rota, cruzaron el patio donde ya arrancaban los motores y alguien gritaba: «¡Alto! Voy a disparar». La primera bala silbó sobre la cabeza de Lilia, la segunda levantó un surtidor de lodo a sus pies. Corrieron, arrastrando a Arturo, mientras Valdés cubría la retirada, disparando a la oscuridad. Un agujero en la cerca, cortado de antemano. La camioneta en un barranco detrás de una loma. Juliana al volante. El motor rugió al primer intento. «Dale, dale, dale», gritaba Valdés, saltando al vehículo en marcha. Y entonces, una sacudida lo alcanzó. Soltó un quejido, se agarró el hombro, pero siguió moviéndose. «¿Estás herido?» «Es un rasguño». «Arranca». Juliana pisó el acelerador a fondo. La camioneta se lanzó por el camino de tierra. Los faros arrancaban de la oscuridad baches y arbustos. Detrás de ellos, aparecieron las luces de sus perseguidores y resonaron los disparos. Una bala destrozó el espejo lateral. Lilia cubrió a Arturo con su cuerpo, sintiendo su aliento en el cuello, débil, ronco, pero vivo. «Arroyo a la derecha», dijo Valdés entre dientes, presionándose la herida. «Gira y apaga las luces». Juliana apagó los faros y dio un volantazo. La camioneta se zambulló en un arroyo seco cubierto de matorrales y se detuvo. El motor se apagó. Silencio. Solo el latido de sus corazones y, a lo lejos, el rugido de los motores de sus perseguidores, que pasaban de largo por el camino principal. Se quedaron 30 minutos sin moverse, sin respirar, hasta que los sonidos de la persecución se desvanecieron por completo. Las siguientes 2 semanas se fundieron en una espera interminable. Un médico en el pueblo de China, un excirujano del hospital regional que no hacía preguntas y aceptaba pagos en efectivo, curó a Arturo y a Valdés. El diagnóstico de su esposo sonaba como una sentencia: desnutrición severa, deshidratación, deformidad en el tórax por fracturas que soldaron sin atención médica, y signos de palizas sistemáticas. Pero estaba vivo, y cada día se fortalecía un poco más. Me obligaban a grabar confesiones, contaba Arturo por las noches, cuando no podía dormir, y Lilia se sentaba a su lado, sosteniendo su mano, que yo había robado el dinero, que había huido de las deudas material para chantajear. Pero encontré el teléfono de uno de los guardias y grabé todo lo que decían. Lo escondí en el silo, debajo de una tabla del suelo. Juliana regresó sola a la finca, arriesgando su vida. Los guardias ya se habían ido, dando por perdido al rehén y por terminado el juego. El teléfono estaba donde Arturo había dicho, horas de grabaciones, las voces de los 4 conspiradores, sus planes, sus confesiones. Pruebas irrefutables que fueron entregadas a la Fiscalía General. Y entonces se enteraron del aniversario. Don Ignacio celebraba sus 65 años en el Club Campestre Las Misiones, con 200 invitados, la élite empresarial de la región, diputados, funcionarios. El escenario perfecto para el acto final. Se infiltraron en la fiesta entre los cientos de invitados. Juliana consiguió una invitación falsa a través de conocidos en el mundo de la publicidad. Arturo, en una silla de ruedas, con una barba postiza y gafas oscuras. Lilia, con un sobrio vestido negro que no se había puesto en más de un año. Valdés, haciendo el papel de guardaespaldas, con el brazo en cabestrillo bajo el saco. Nadie los reconoció. El salón brillaba con cristal y dorados. Los meseros servían champaña. Una orquesta tocaba algo clásico. Doña Jimena resplandecía con diamantes junto a su esposo. Torres, Domínguez y Quintana estaban sentados en la mesa de honor con sonrisas de suficiencia, de vencedores. Cuando don Ignacio tomó el micrófono para dar su discurso de agradecimiento, Juliana apagó las luces del salón. En la oscuridad, Arturo se levantó de la silla de ruedas y caminó hasta el centro. La luz volvió a encenderse. 200 personas miraban al hombre que se suponía que llevaba un año muerto. Buenas noches, la voz de Arturo era ronca, pero firme, y el micrófono la proyectó por todo el salón. Me llamo Arturo Hernández Garza. Hace un año, estas personas, Torres, Domínguez, Quintana y mi propio padre, fingieron mi muerte y me mantuvieron cautivo en una finca abandonada durante 365 días. Y tengo pruebas. En la pantalla detrás de él comenzaron a proyectarse las grabaciones, voces familiares discutiendo el esquema de malversación, amenazas, confesiones. Don Ignacio corrió hacia la salida,
pero las puertas ya estaban bloqueadas por hombres de civil. Doña Jimena chillaba algo ininteligible. Torres intentó llevarse la mano a la cintura, pero Valdés lo neutralizó en 2 segundos, torciéndole el brazo. Lilia se acercó a su suegra, que la miraba con un odio puro, sin adulterar. «Usted me echó a la calle con mi hijo bajo la lluvia», dijo Lilia en voz baja, para que solo ella la oyera. «Llamó a mi hijo anormal, me trató como si fuera la mugre bajo sus pies. Pero fue precisamente eso lo que me hizo más fuerte. Así que, supongo, gracias». Las esposas se cerraron en las muñecas de los 5, bajo los flashes de las cámaras y ante cientos de testigos. 3 meses después, la familia vivía en una pequeña casa con jardín en el pueblo de Santiago, a orillas de la presa. Benjamín corría por el césped, jugando con un perro mestizo que habían adoptado de un refugio. Le habían dado un diagnóstico correcto, le recetaron un tratamiento, y los berrinches cesaron, reemplazados por la risa normal de un niño. Arturo estaba sentado en una silla de jardín, todavía delgado y débil, pero vivo, y miraba a su hijo con los ojos de un hombre que ha recibido una segunda oportunidad. «Tu valentía nos salvó a todos», dijo, tomando la mano de Lilia. Ella sonrió, mirando el cielo azul sobre sus cabezas, y pensó que no había sido valentía. Había sido amor, ese que no te deja otra opción. El amor por el que sales bajo la lluvia con un niño en brazos, tomas un arma, te adentras en la llanura nocturna hacia lo desconocido. El amor que encuentra un camino incluso donde parecía que no había ninguno.